con la entrega de este certificado del día de hoy, con los resultados oficiales, se da inicio a una sexta etapa definitiva. Ahora sí vamos a recuperar los derechos de Venezuela históricos de la Guayana Esequiba. Ahora sí vamos a hacer justicia. Ahora sí vamos a reivindicarnos con la fuerza de todos en unión nacional. Sigamos avanzando en la defensa de la Constitución, en la defensa de nuestro país, en la construcción de consensos, porque si logramos reconquistar la paz, consolidar la paz por la vía de la unión nacional, por la vía de la construcción de consensos, nosotros vamos a recuperar plenamente los derechos de Venezuela sobre la Guayana Esequiba. Por su parte, el presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, señaló que con más de 98% de las papeletas electorales, la participación fue de casi 10,5 millones de venezolanos. Tuvimos una participación importantísima de 10.431.907 venezolanos que participaron en este referéndum consultivo. Pero para que no quede duda y malas interpretaciones por ahí, como siempre ocurre, vamos a decir que tenemos 98.16 de la transmisión en estos momentos ya procesada. La administración de Nicolás Maduro realizó un referendo el pasado domingo para consultar a la ciudadanía sobre la disputa con Guyana del territorio Esequibo. Pasado el referéndum consultivo, Venezuela debe preocuparse por la defensa en abril 2024 ante la Corte Internacional de Justicia. Desde el punto de vista de efectos externos, uno pudiera preguntarse, ¿estos resultados de alguna manera, digamos, consolidan, fortifican la posición de Venezuela en la Corte Internacional de Justicia? Yo creo que no. Creo que hoy la posición de Venezuela, luego de estos resultados, sigue siendo la misma. Creo que Venezuela tiene que, ahora más que nunca, allanarse a consolidar su posición en la Corte, que se siente debilitada luego de la reciente decisión en materia de medidas cautelares solicitadas por Guyana. Tenemos todos unidos los mejores venezolanos que apoyar a Venezuela en la defensa en la Corte Internacional de Justicia. Es el momento, lo vuelvo a repetir, de solicitar medidas cautelares para suspender la explotación de petróleo, gas y demás recursos naturales que le pertenecen a los venezolanos que se encuentran en nuestro territorio esequibo. Luego, Venezuela tiene ahora más que nunca que apersonarse en la Corte Internacional de Justicia para hacer valer los títulos históricos y jurídicos que demuestran sin lugar a dudas que Venezuela es la legítima titular de ese territorio. Las imágenes de centros vacíos debe llamar a la reflexión del oficialismo, según opinión de la ex consultora del CNE, Egle Lobato. Lo que tú has visto es una merma en la votación del oficialismo. Sin embargo, digamos que el problema que tiene en este momento Nicolás Maduro es cómo llevar una campaña electoral donde no garantice más de lo mismo y que realmente sea un cambio de sí mismo. La percepción que hubo ayer es que el referendo terminó siendo Nicolás Maduro versus Nicolás Maduro. Entonces pareciera que él, al quedar solo con la única opción del sí en todas las respuestas y que hubiese esa apatía, porque no, te repito, no hay cómo manejar cifras para hacer esos cálculos. Es decir, prácticamente nos dejan en blanco, pero de todas maneras es un proceso distinto. Yo lo que creo es que se forzó demasiado la naturaleza del proceso consultivo. Se forzó y lo que creo es que viene una revisión interna importante. Además, lo que no excluye que se abra un poco el oficialismo hacia la captación del apoyo de algún liderazgo opositor considerado moderado. Según la profesora Egle Lobato, las lealtades hacia los partidos políticos en esta época se terminaron.
Las personas esperan propuestas para, en base a eso, tomar una decisión a la hora de ir a votar. Desde Caracas, Fernando Tineo para BPI TV. Cifras de la Defensoría del Pueblo encendieron las alarmas porque casi se triplicó el paso de colombianos por el tapón del Darién. Mientras que en 2022 fueron 5.064, al 30 de octubre de 2023 la cifra llegó a 15.897. Entre las razones por las que los colombianos migran por la peligrosa selva del Darién están la búsqueda de oportunidades laborales, la reunificación familiar y, tristemente, la violencia e inseguridad causada por el conflicto armado y la delincuencia organizada. El primer lugar de migrantes por la selva continúa siendo de ciudadanos venezolanos con 294.598. En segundo lugar están los ecuatorianos con 51.129. El puesto 3 es de los haitianos con 41.489 y los chinos 18.501. Después están los chilenos, los afganos, peruanos, brasileros e indios, pero también se suman personas de otras 25 naciones como Camerún, Vietnam, Somalia, Cuba, República Dominicana, Eritrea, Siria, entre otros. Advierto la necesidad de sumar esfuerzos entre las naciones para evitar la agudización de una crisis humanitaria derivada de la migración irregular. Continuaremos trabajando con las defensorías que hacen parte de la FIO para que la exigencia de la protección de los derechos de los migrantes sea escuchada y atendida. Según cifras del Servicio Nacional de Fronteras, Senafron de Panamá, citadas por la Defensoría del Pueblo, entre enero y octubre de 2023 cruzaron la frontera colombo-panameña 458.228 personas, incluidas menores de edad. En Bogotá, Miguel Cardosa, BPI TV. La Asamblea General de Estados partes al Estatuto de Roma permitirá el derecho a voto de 12 de los 13 estados morosos que lo solicitaron, incluida Venezuela, quien mantiene una deuda de 13,4 millones de euros. Solo Dominicana quedó sin ese derecho al no solicitar esta dispensa. Debo entender entonces que, partiendo de este entendimiento, acepta la Asamblea eximir a Antigua y Barbuda, República Centroafricana, Chad, Comoras, la República del Congo, la República Democrática del Congo, Gabón, Guinea, Liberia, Namibia, Venezuela y Zambia de la pérdida de tales derechos de voto. No hay objeciones, así queda acordado. La presidenta de la Asamblea General de Estados Partes del Estatuto de Roma, Silvia Fernández de Gurmendi, anunció que la Asamblea deberá dotarse de mejores mecanismos para evaluar este tipo de soluciones. Según la organización no gubernamental Provea, el mecanismo de sanción a los estados morosos es la pérdida del derecho de voto, pero al no tener mecanismos de evaluación ni criterios definidos, se determinan dando excepciones a todos los estados morosos que lo pidan, como ha sido el caso en esta Asamblea. El dirigente nacional de Voluntad Popular, Freddy Superlano, esperará que María Corina Machado dicte la línea a seguir sobre el tema de las inhabilitaciones y el Tribunal Supremo de Justicia, como lo sugirió el Reino de Noruega en el marco del Acuerdo de Barbados. Nosotros no estamos por encima, no solamente del acuerdo, y nuestros intereses no están por encima de lo que es el interés nacional. ¿Qué les quiero decir con esto? Yo esperaría, en mi caso personal, y lo tengo que discutir con mi partido, a que quien lidera en este momento la oposición venezolana, a quien hoy en día es nuestra representante, porque acaba de ganar unas primarias, defina también cuál va a ser su accionar en este caso. No pienso ir ni antes que María Corina, y si María Corina decide no ir, tampoco iría ante el Tribunal Supremo de Justicia. Que el mismo abogado que representa a Nicolás Maduro en la Corte Penal Internacional haya trabajado en el mismo bufete que ahora representa a Guyana en la Corte Internacional de Justicia representa un conflicto de intereses, aseguró Freddy Superlano. Todo lo que este régimen trata de hacer, siempre hay conflicto de intereses. Y quiero ser en esto muy, no sé, la palabra sería elegante, para no decir otra cosa. Pero la verdad es que uno nunca puede dudar, aunque no tenga pruebas, de que siempre hay intereses oscuros en cualquier circunstancia que implique dinero, ¿no?, por parte de los que hoy en día ostentan el poder. Así que nosotros, por eso es que nosotros lo hemos dicho, o sea, más allá de todo esto que se hizo, todo el dineral que se gastó, ¿no?, en una campaña que no sirvió para enamorar a nadie, para movilizar a nadie,
pudo haberse invertido en tener un tremendo equipo que nos pudiera representar en medio de este litigio que se está desarrollando en este momento. Entonces, mira, la verdad es que es muy penoso estar todavía en manos de estos señores y que hoy en día pues sigan insistiendo en el mismo sistema, el mismo modelo y mecanismo para seguir perdiendo cada vez más espacio y más intereses del pueblo venezolano. En el 14 aniversario de Voluntad Popular, Freddy Superlano aseguró que este partido político ha sido el más perseguido por los organismos de seguridad de la administración Maduro y que todavía hoy hay 2 activistas detenidos. Desde Caracas, Fernando Tineo para BPI TV. Consultamos a María Corina Machado, quien se acercó hasta la sede de Voluntad Popular en su 14 aniversario y le preguntamos si iría al Tribunal Supremo de Justicia para tratar de que sea levantada su inhabilitación tal y como lo propuso la delegación de Noruega y como está firmado en los acuerdos de Barbados. Queríamos preguntarte por el TCJ, María Corina, ¿qué vas a hacer? Yo voy a dar una declaración al respecto pronto, ¿ok? Pero no es hoy, no es hoy. No voy a responder hoy al respecto, Luis. Como en su momento voy a dar a conocer a todos ustedes la evaluación que hemos hecho y los próximos pasos a tomar, ¿ok? Estoy aquí reconociendo y felicitando sus 14 años a Voluntad Popular. Gracias. Como escucharon, María Corina Machado dijo que continúa haciendo las evaluaciones respectivas con este tema de la inhabilitación y el Tribunal Supremo de Justicia y que en algún momento antes del 15 de diciembre dará un pronunciamiento. Es la información desde Caracas. Con esto volvemos. Como víctima de una calumniosa imputación, se declaró la fiscal general de Perú, Patricia Benavides, en medio de la investigación en su contra por presuntamente liderar una red criminal dedicada al tráfico de influencias. La funcionaria se expresó ante la Comisión de Fiscalización del Congreso peruano, donde fue interrogada por las pesquisas abiertas por el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder y la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad de la Policía Nacional. He señalado que acepto las críticas, las respeto, pero rechazo siempre las mentiras. He sido convocada para informar sobre la calumniosa imputación de ser líder de una organización criminal enquistada en la Fiscalía de la Nación. Benavides resaltó que fue ahora cuando se conoció que presentará una denuncia constitucional que involucraría al actual presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otalora, que surgió la investigación en su contra. Entonces, no solo hay una venganza política, sino un fin político inmediato de sacarme del sistema de justicia. Sobre la detención de su principal asesor, Jaime Villanueva, por presuntas coordinaciones ilícitas con legisladores, conocidas a través de unas conversaciones por chat, la fiscal asegura que estas fueron manipuladas y que no hay delito en ellas. Cabe recordar que la supuesta red de corrupción es acusada de influir ilícitamente en decisiones de congresistas, buscando destituir a los titulares de la Junta Nacional de Justicia, también para designar al actual defensor del pueblo Josué Gutiérrez e inhabilitar a la exfiscal general Zoraida Ábalos. El canciller de Venezuela, Iván Gil, sostuvo un encuentro telefónico con su homólogo de Guyana, Houthi Touati, para abordar la disputa territorial. Gil pidió a Guyana detener las acciones que agraven la controversia territorial. Además, exhortó a mantener canales de comunicación y entendimiento, así lo señala un comunicado. Además, el diplomático venezolano sostuvo que hubo gran participación de venezolanos en el referéndum del pasado domingo. En este sentido, el Consejo Nacional Electoral aseguró que con la transmisión de 99.89% de los votos escrutados, hubo una participación de 10.555.092 electores en el referendo sobre el Esequibo. Se logró identificar una serie de financiamientos provenientes del lavado de activos de organizaciones internacionales y empresas extranjeras como la ExxonMobil para conspirar, obviamente, como ya lo dije en el preámbulo, contra el desarrollo del referéndum consultivo por la Guayana Esequiba.
por lo que el Ministerio Público solicitó la aprehensión de un estadounidense presuntamente vinculado en este caso, además de unos 13 opositores venezolanos. Saab explicó que Damián Merlo, estadounidense, ex asesor político de Donald Trump, monetizaba financiamientos a través de criptoactivos para opositores y el gobierno guayanés. Además señaló que Savoy Jandon Ray, estadounidense quien ya está detenido, utilizó la criptomoneda USDT y grandes sumas en efectivo para evadir controles financieros y enmascarar el origen y destino de los fondos usados para conspirar. Se presume que mantenía relaciones económicas con Claudia Macero, Pedro Urruchurtu y Roberto Abdul, líderes de la organización Súmate. En este punto, el oficialista anunció las órdenes de aprehensión contra Carlos Vecchio, John Goycochea, Juan Guaidó, Julio Borges, Andrés Izarra, David Smolansky, Lester Toledo, Carlos Vecchio, Leopoldo López, Rafael Ramírez, Roberto Abdul, Henry Alviares, Claudia Macero y Pedro Urruchurtu. Los últimos 3 pertenecen al partido 20 Venezuela. Los delitos por los que son señalados los implicados son traición a la patria, conspiración, asociación para delinquir y legitimación de capitales. La Organización Internacional para las Migraciones y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados solicitaron a la comunidad internacional 1.590 millones de dólares para apoyar a unos 4 millones de refugiados y migrantes venezolanos durante el año 2024. La ayuda canalizada a través de la plataforma de coordinación entre agencias para refugiados y migrantes de Venezuela busca apoyar a comunidades de acogida de estos venezolanos desplazados en diversos países de Latinoamérica y el Caribe. Así lo indicaron las 2 agencias de la ONU en un comunicado conjunto. Más de 7.7 millones de venezolanos dejaron su país en los últimos años debido a la crisis económica y política que sufre, y de ellos más de 6.5 millones residen en otras naciones de la región latinoamericana como Colombia, Perú, Brasil, Ecuador o Chile. OIM y ACNUR calculan que más del 60% de estos refugiados y migrantes han regularizado ya su situación en los países de acogida. El año pasado, el programa de R4V dio asistencia humanitaria y para la integración a 2 millones de refugiados y migrantes venezolanos, pero las agencias calculan que todavía es necesario asistir a alrededor de 4 millones de desplazados provenientes de Venezuela. El Comando Sur de los Estados Unidos realiza operaciones de vuelo dentro de Guyana en colaboración con la Fuerza de Defensa de ese país, así lo informaron a través de la plataforma X. Además, señalan que el ejercicio se basa en operaciones de rutina para fortalecer las relaciones en materia de seguridad entre Estados Unidos y Guyana. Igualmente, Estados Unidos expresó su compromiso como socio de seguridad de Guyana para proveer cooperación e interoperabilidad regional. Por otro lado, se conoció que el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, sostuvo una conversación con el presidente guyanés Irfan Ali Al, que le transmitió el apoyo incondicional en materia económica y de seguridad del gobierno de Joe Biden en medio de la disputa con Venezuela. Así lo detalló el jefe de prensa del Departamento de Estado, Matthew Miller, en la plataforma X. Por otra parte, 5 militares guyaneses murieron y 2 sobrevivieron en un accidente cuando se dirigían en helicóptero a visitar tropas cerca de la frontera con Venezuela. Así lo informó la Fuerza de Defensa de Guyana. El helicóptero Bell 412 desapareció el miércoles a unos 48 kilómetros de la frontera con Venezuela y su búsqueda se vio dificultada por mal tiempo. Efectivamente, esto preocupa enormemente porque si el régimen, sabiéndose perdido en la vía electoral, opta por una vía de represión o incluso de una escalada bélica, esto puede tener unas consecuencias terribles, no solo para Venezuela, sino también para la región. Yo apelo a la sensatez y aspiro que la haya en múltiples sectores, incluso facciones dentro del propio sistema chavista y dentro de nuestras Fuerzas Armadas.
Machado aseguró que el oficialismo ya no tiene capacidad de convocatoria y así se evidenció, según ella, en el referéndum consultivo del 3 de diciembre. Durante su intervención virtual ante el Consejo Europeo, la líder opositora dejó claro que no forma parte de la delegación de la plataforma unitaria que participa en el diálogo con la administración de Nicolás Maduro. Finalmente, Machado aseveró que la detención de Roberto Abdul, miembro de la organización no gubernamental Súmate, y las órdenes de aprehensión contra otros opositores, incluidos 3 miembros de su partido Vente Venezuela, no detendrá el proceso que lidera hacia unas elecciones presidenciales libres en Venezuela para el año 2024. El profesor universitario e internacionalista Arlan Narváez indicó que la situación actual y la solicitud de órdenes de aprehensión a dirigentes venezolanos, 13 ellos de la organización Vente Venezuela, viola los acuerdos firmados en Barbados. Si Vente Venezuela está o no está dentro de los acuerdos de Barbados, eso no es relevante, porque el acuerdo de Barbados es un tema de negociación entre todos los venezolanos, es restablecer un clima de paz democrática y de entendimiento entre los venezolanos. Pretender que los que no estaban en Barbados están excluidos es algo, completamente abominable. Esa excusa de que Vente Venezuela no estaba en el acuerdo es impertinente, no es válida, no procede, y lo único que hace es esconder el carácter verdaderamente antidemocrático que tiene o que quiere demostrar el gobierno. Por su parte, el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela, Juan Carlos Apitz, afirmó que se debe precisar cuáles son los hechos de los que se les acusa a los involucrados, pues hasta el momento no se conoce qué tribunal ejecutó la orden de aprehensión solicitada por la Fiscalía. Yo creo que quien tiene que informar es el ciudadano fiscal general de la República, las circunstancias en las que fue detenido este venezolano. Pero como lo he dicho, estamos como en una especie de penumbra en cuanto al Estado de Derecho en Venezuela. Así que nada puede sorprendernos. Creo que vale la pena que las garantías necesarias que todo venezolano debe tener al ser aprendido se le cumplan, se le respeten al señor Roberto Abdul. Yo exijo que se aclare para todos los venezolanos de qué se trata esto, pero en particular que el señor Roberto Abdul sea sometido a la justicia con un juez imparcial, independiente y con una clara imputación de cuáles son los hechos que se le están señalando. Con respecto al estatus actual de Roberto Abdul, abogados indicaron que para el momento no se tiene información acerca de dónde se encuentra detenido, lo cual constituye un delito de desaparición forzosa previsto en el artículo 180 del Código Penal y 45 de la Constitución, con violación al debido proceso. Desde la Academia Venezolana afirmaron que estos nuevos episodios no contribuyen a los procesos de negociación y diálogo entre la administración de Nicolás Maduro y la oposición del país. Es importante también destacar que tanto a Roberto Abdul como a los otros 14 señalados por la Fiscalía General de la República se les están atribuyendo presuntos delitos de conspiración, traición a la patria, asociación para delinquir y legitimación de capitales. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías. La Asociación Civil Súmate aseguró que luego de 24 horas de la detención de Roberto Abdul, presidente de la organización, desconocen oficialmente el lugar de reclusión, por lo que denuncian que se transgrede el artículo 45 y 49 de la Constitución, que establecen que se prohíbe la práctica de desaparición forzada de personas y el cumplimiento del debido proceso. En un comunicado, la asociación expresó que sus acciones desde el año 2002 desmienten las afirmaciones que realizó la Fiscalía sobre Roberto Abdul y negó cualquier actuación de la organización para conspirar contra el referéndum sobre el Esequibo. Asimismo, solicitó el respeto por los derechos de Abdul y piden acceso a la información sobre su caso para que pueda tener legítima defensa. Por su parte, la plataforma unitaria detalló que abogados de Abdul acudieron a la sede del SEBIN en el Helicoide y les negaron que se encontrara en ese lugar. Además, la coalición opositora afirmó que el también miembro de la Comisión Nacional de Primaria es inocente y alzó su voz para que cese la presunta persecución política. La guerra entre Israel y Hamás entra en su tercer mes.
Las principales ciudades de la Franja de Gaza eran escenario el jueves de violentos combates. Los bombardeos y la ofensiva terrestre de Israel, desencadenados por el ataque del grupo islamista el 7 de octubre, han dejado más de 17.000 muertos en Gaza, según el Ministerio de Salud controlado por Hamás. Israel ha estrechado el cerco sobre los principales centros urbanos en su voluntad de aniquilar al movimiento islamista, después del ataque que, según las autoridades del país, dejó 1.200 muertos y 240 rehenes, de los cuales 138 se encuentran todavía en Gaza. Las tropas israelíes luchan contra los milicianos de Hamás en la principal urbe del sur de Gaza, Han Yunis, así como en la ciudad de Gaza y el distrito de Jabalilla en el norte. El primer ministro Benjamín Netanyahu dijo que sus tropas llegaron a la casa del líder de Hamás dentro de Gaza y aseguró que era solo cuestión de tiempo encontrarlo. La aviación israelí también bombardeaba Rafah, una ciudad en el extremo sur de la franja fronteriza con Egipto, que se ha convertido en un inmenso campamento para muchos del 1.900.000 gazatíes desplazados. La masiva cantidad de víctimas civiles ha provocado preocupación internacional, acentuada por el asedio impuesto por Israel sobre el territorio, donde solo entra una limitada cantidad de comida, agua, combustible y medicinas. La oficina de Netanyahu anunció el miércoles un incremento mínimo del suministro de combustible para evitar un colapso humanitario y el brote de epidemias en el sur de la franja. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, alertó de un inminente colapso total del orden público debido a las condiciones desesperadas en Gaza e invocó un procedimiento excepcional de la ONU para reclamar un alto al fuego. Esto provocó la furia del canciller israelí Eli Cohen, quien lo acusó de ser un peligro para la paz mundial y de brindar apoyo a Hamás. Con el nuevo hallazgo de 5 cadáveres sube a 10 la cifra de fallecidos tras el derrumbe de una mina en el sector San José de Guadamapa, en la parroquia de Icabarú, acá en Gran Sabana, Estado Bolívar. La cifra actualizada fue confirmada por el secretario de Seguridad Ciudadana, Edgar Colina Reyes, a través de un boletín de prensa enviado a los medios. La cantidad de heridos se mantiene en 3. Hay que mencionar que en un video difundido por las redes sociales se observa cómo los mineros extraen 2 cuerpos de sus compañeros de faena y erosionan el suelo con mangueras a presión para descubrir la tierra y facilitar la localización de más víctimas que presuntamente permanecen tapiadas. Hasta ahora han sido identificados solo 5 fallecidos. Ellos son Camilo Adelis Benavides Sucre, Argenis Rojas, Patricio Mujica, Francisco Lima y otra persona identificada como Johnny. Entre tanto, Edevaldo da Silva, José Edemilson da Silva y Leonardo dos Santos son los nombres de los heridos, quienes reciben atención médica en el Hospital Rosario Vera Zurita de Santa Elena de Guairén, a unos 15 kilómetros de la línea fronteriza con Brasil. Cabe destacar que este es el segundo derrumbe que ocurre en San José de Guadamapa en menos de un mes. El pasado 12 de noviembre, una persona resultó herida tras el colapso de un yacimiento de oro en este mismo lugar. En total se contabilizan 4 accidentes de este tipo en zonas mineras de Bolívar en lo que va de 2023. Uno de los siniestros más reseñados ocurrió el pasado 30 de junio, cuando 13 personas murieron y otras 124 sobrevivieron al derrumbe de la mina La Talavera en el Callao, acá en el estado Bolívar. Carlos Uniaga, BPI TV. Débora Velázquez, presidenta de la Asociación de Profesores de esta casa de estudio, ve con preocupación que el Ministerio de Educación Universitaria no atienda las demandas de los trabajadores, no solo a nivel salarial, sino de infraestructura. Por eso yo hablo de que hay como un papel escrito para el sector educación, donde se van pasando las páginas y en ese papel escrito para las universidades y para la educación en términos generales no hay respuestas oportunas a las demandas naturales que tienen estas casas de estudio. Cada casa de estudio presenta un presupuesto antes de que termine el año para que se pueda normar el año siguiente y resulta del 100% que se pide le asignan 4%, 3%. Por supuesto, estamos manejando un presupuesto que en lugar de darnos libertad, que en lugar de permitirnos resolver los problemas de la universidad nos genera incertidumbre, arrinconamiento y nos impide atender en sus demandas naturales a nuestras casas de estudio. Oscila entre eso, 2, 3, 4%, no sabemos qué variables maneja el Estado,
para asignar ese presupuesto, en qué espacio están ubicados ellos. Parece que es una burbuja diferente a lo que vivo yo diariamente, a lo que viven las universidades diariamente. Parece que ellos tienen una realidad imaginaria y esa realidad imaginaria les impide atender como tienen la responsabilidad de hacerlo a las universidades. Hemos sufrido a lo largo de todos estos años el ver respuestas que no son las que corresponden, bonos fraccionados. Nos aplicaron un instructivo que lamentablemente por primera vez, como un hecho inédito, vamos a llamarlo así, vimos que en lugar de recibir un ajuste en ascenso, lo que hicimos fue descender en el salario. En este momento estamos recibiendo un pago fraccionado del bono navideño en 4 partes, lo que significa que se lesiona el costo de oportunidad en una economía que tenemos con condiciones adversas a lo que significa atender las necesidades del ciudadano, pero nosotros seguimos demandando. Velázquez enfatizó que pese a que ha transcurrido un año de exigencia salarial, el personal docente, administrativo y obrero continuará exhortando a las autoridades nacionales respuesta a sus necesidades. Quien les reportó desde el estado Lara, Venezuela, Génesis Colmenares. Identificado con la figura de un león melenudo y con actitudes más propias de una estrella del rock, Javier Milei se convertirá en el primer presidente liberal libertario de la historia, algo de lo que presumió tras proclamarse ganador de las elecciones generales en Argentina. El atril y el logo con los que salió a hablar la noche del 19 de noviembre, cuando se impuso en el balotaje al candidato oficialista Sergio Massa, daban una imagen más cercana a la Casa Blanca que a la Rosada, algo que ha ido prolongando después con varias acciones más cercanas a la administración estadounidense. Su provocador carisma y su rompedora manera de hablar de los políticos, junto con excentricidades como sortear su sueldo de diputado o decir abiertamente que sus perros mastines lo aconsejan, fueron un imán para captar la atención de innumerables jóvenes y desencantados con la política, mayoritariamente hombres. Milei, un outsider de la política hasta 2021, cuando fue elegido diputado, sorprendió en las primarias de agosto pasado cuando resultó el candidato más votado. El economista apologeta de la escuela austríaca defiende la libertad en cualquier ámbito de la vida, incluso aquellos contrarios a la ideología ultraderechista, como el aborto, el matrimonio homosexual y la adicción a las drogas, siempre que no lastren al Estado. Milei fue ganando visibilidad en la opinión pública argentina con constantes intervenciones en programas televisivos en los que hacía gala de una desinhibida oratoria trufada de insultos contra el poder establecido, la famosa casta, a la que no obstante terminó aliado nombrando ministros a los integrantes de la exfórmula presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich y Luis Petri, y antiguos miembros del ejecutivo de Mauricio Macri. Licenciado por la Universidad de Belgrano con 2 títulos de posgrado y sin experiencia en la administración pública, Milei ha sido asesor económico de diversos organismos y empresas, las últimas de ellas, Aeropuertos Argentina 2000. Su imagen de rebelde con traje o chaqueta de chándal, bajo una cazadora de cuero que podría esconder un chaleco antibalas, levantó más de un ceño entre los políticos tradicionales, quienes lo consideraban un loco con complejo de Mesías. Y ese apodo de loco lo recibió en varios momentos de su vida, ya cuando era adolescente y jugaba al fútbol, y posteriormente en varios de los trabajos que emprendió. Se le conocía así por su temperamento y sus airadas reacciones. Su llegada al Congreso en 2021 empezó a preocupar a la casta, especialmente cuando el autodefinido anarcocapitalista propuso romper el statu quo monetario mediante la dolarización de la economía, la privatización de la mayoría de compañías estatales, la reducción de la carga tributaria y la libertad para acceder a las armas de fuego y para vender órganos. Milei no se adhiere a la Agenda 2030 y niega la crisis climática, así como que haya 30.000 desaparecidos durante la dictadura militar, algo impensable en uno de los pocos consensos de la política argentina. Su círculo íntimo está integrado, además de sus perros, por su pareja, la actriz, bailarina y humorista Fátima Flores, y por su hermana Karina Milei, a la que apoda El Jefe, y que es su principal apoyo emocional y político tras el maltrato sufrido por ambos de parte de sus padres.